Se aborda las estrategias y desafíos de la oposición venezolana para generar presión internacional y debilitar al régimen de Nicolás Maduro, fortalecer relaciones con actores internacionales clave. Se enfatiza la necesidad de la oposición de mantener comunicación directa con actores políticos relevantes en Estados Unidos, como congresistas y departamentos de justicia, para resaltar la ilegitimidad de Maduro y su vínculo con el narcotráfico. La amenaza que representa Maduro en términos de corrupción, narcotráfico e inmigración masiva. Las sanciones debilitan significativamente al régimen al limitar su capacidad de financiar su aparato represivo y pagarle al. Se debe implementar esfuerzos similares a los usados contra Rusia, como un task force para congelar activos ilícitos asociados al régimen y sus operadores. Promover una narrativa más contundente en medios internacionales sobre los crímenes y la corrupción del gobierno venezolano. Se considera que una transición democrática solo será viable si el régimen se debilita lo suficiente para aceptar una negociación. Es improbable lograr avances significativos. Influencia de sectores opositores y su relación con Estados Unidos. Se discute el posible impacto de actores como el G3 o G4 y de figuras cercanas al régimen, concluyendo que su influencia parece limitada bajo el escenario actual. La cobertura mediática bajo un gobierno de Trump podría ser adversa a una intervención directa. Existe la necesidad de promover una visión que legitime acciones más contundentes debido a la ilegitimidad del régimen venezolano, aunque se reconoce la dificultad de lograr un cambio pacífico en Venezuela. Lo que quería era simplemente ofrecer un overview en lo que se puede, porque hay bastantes aspectos, bastante información concerniente al tema de todo lo que puede ocurrir ahora que está planteado esta nueva o segunda administración de Trump. Y quería comenzar diciendo un poco lo que a mí me parece que son, ahorita todavía está en el proceso de designaciones, hay todavía unas posiciones claves que faltan definir, y por supuesto hay algunas de estas nominaciones que van a ser presentadas al Senado, eso todavía no está definido. Pero por ahora quería llamar la atención sobre cómo varios de los nombramientos que se han hecho ahora, digamos, para jugar un papel importante en la administración Trump, representan es decir, esta gente tiene una experiencia directa con el tema de Venezuela, lo cual me parece una cosa muy importante. Por ejemplo, la primera que fue nominada, que es Susie Wiles, va a ser la Chief of Staff, la jefe de gabinete de Trump, es una persona que trabajó muchos años en la Florida, en Miami, conoce muy bien el tema de Venezuela. Ella trabajó con una empresa cabildera en Miami que dirigía este cabildero Brian Ballard en Miami durante la primera administración de Trump, y conoció mucho de estos casos de la situación de Venezuela, el tema de la corrupción. O sea, ella sabe mucho, y luego tiene mucho contacto con el liderazgo, por ejemplo, de la comunidad cubana y alguna venezolana también, de modo que me han dicho que hay un acceso importante a ella. Yo creo que esto va a ser importante porque obviamente en esa posición puede ayudar mucho a la causa. Obviamente Marco Rubio, no voy a extenderme, yo diría que es el político en Estados Unidos que más conoce o mejor conoce sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo siempre digo que Marco Rubio además tiene toda esta vinculación muy estrecha con el tema de Cuba, que están entrelazados con el de Venezuela. Pero hay que recordar que Marco Rubio, como miembro del Comité de Inteligencia en el Senado, tuvo acceso a información, ha tenido acceso a información privilegiada que otros congresistas y otros políticos, por supuesto, no han tenido. Casi que tiene acceso o ha tenido acceso a información que recibe el mismo presidente, ¿no?, sobre temas de inteligencia en general y, por supuesto, en particular sobre Venezuela. O sea que está súper bien informado, no hay que explicarle mucho a Marco Rubio porque él conoce mejor que muchos lo que está pasando adentro. Luego viene Mark Waltz, que es el nuevo National Security Advisor, que también es una persona de la Florida, conocedora, es una persona que tiene una relación muy estrecha con la comunidad cubanoamericana, y es una persona que además acaba de proponer hace unos meses un proyecto que se llama la Ley Bolívar,
que básicamente lo que plantea es prohibir a las compañías que hacen negocios con el gobierno federal de trabajar en la dictadura, con la dictadura en Venezuela, ¿no? Cualquier tipo de compañías, incluyendo las compañías petroleras. Mark Waltz, como asesor de seguridad nacional, también va a tener un papel muy importante en todo este tema de Venezuela. Luego está Kristi Noem, que la acaban de nombrar en Homeland Security. Ella tiene también un conocimiento, ella es gobernadora de Dakota del Sur, tiene un conocimiento particular también sobre Venezuela, aunque más enfocado al tema, digamos, negativo de la influencia de los carteles criminales como el Tren de Aragua en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, bueno, y luego la otra persona que también fue nombrada como parte de este esfuerzo para combatir el tema de la inmigración ilegal, Tom Homan, ellos, o sea, tienen también un conocimiento, sobre todo de esta influencia, ¿no? Que también fue denunciada por Trump durante la campaña de que había que detener, de que Maduro estaba vaciando las cárceles, etcétera. Ese discurso lo sigue manteniendo Tom Homan, pero además un elemento muy interesante, y quiero, hubo una reciente entrevista, creo que fue una entrevista de ayer. Tom Homan también va a participar, y por supuesto Kristi Noem, y también en el Departamento de Defensa, en esta propuesta que lanzó Trump en su campaña, que es la propuesta de la guerra total contra los carteles, ¿no? Y ahí está, por supuesto, el nominado para el Departamento de Defensa, que se llama Pete Hegseth. Bueno, no, he tratado de buscar qué tipo de comentarios ha hecho este nominado al Departamento de Defensa sobre Venezuela. No he conseguido mucho, o nada particularmente, pero sí va a haber una combinación de acuerdo a lo que está planteado en esta estrategia contra los carteles. Y voy a leerles aquí una muy reciente declaración de este Tom Homan, que va a ser ahora el zar de la frontera. Ha dicho unas cosas que me llaman muchísimo la atención. Ha dicho, por ejemplo, que Trump tratará a los carteles como a ISIS y que planea borrarlos de la faz de la tierra. Y obviamente ha criticado en esta declaración cómo la corrupción promovida por el narcotráfico ha penetrado a los niveles de la política, por ejemplo en México concretamente se refirió, pero dijo que adelantó que van a ser necesarias las operaciones especiales de Estados Unidos y de la inteligencia de Estados Unidos para localizar a esta gente. Es un tema que me gustaría desarrollar un poquitico más adelante, pero por ahora lo que quiero decir es que todavía faltan, en esta serie de nombramientos, faltan 3 posiciones que me parece que son claves. Uno es el subsecretario de Estado para América Latina. Todavía no hay un nombre, digamos, que esté circulando para esa posición. No es una posición alta, pero es la posición que tiene que ver más directamente, que tiene que lidiar con los problemas relacionados con Venezuela. Luego está la misma posición de su secretario de Defensa para América Latina, que también es otra posición muy importante, y esto, por supuesto, en coordinación con el Comando Sur, que está aquí en Miami, que es el que se encarga de las operaciones del Pentágono hacia América Latina. Y luego falta también el asesor de seguridad nacional para América Latina, ese cargo que ocupó en el pasado un tipo que se llama Juan González, por ejemplo. Después vino Dan Erickson, y que también es clave, ¿no? Porque tiene una participación directa, ¿no? Y esto es importante porque Venezuela está por ahora entre las 10 prioridades más importantes de la política exterior de Estados Unidos. Eso es un tema muy favorable, digamos. Y bueno, esto es básicamente lo que quería decirles sobre el tema de los nombramientos. Luego, este tema de la guerra de los carteles me parece que va a ser la política, si se quiere, más amenazante de la administración Trump con respecto a la dictadura en Venezuela. Y es un plan bastante agresivo. Hay varios aspectos. El plan concreto, que fue publicado, por cierto, por el propio Trump en su página de la campaña electoral, establece unas estrategias interesantes. Por ejemplo, entre otras estrategias, plantea
desplegar fuerzas militares para crear una especie de bloqueo naval, ¿no? Esto porque mucho del narcotráfico que se hace hacia Estados Unidos se hace, por supuesto, por vía naval, a través de lanchas rápidas, por ejemplo. Hay muchas lanchas rápidas que están saliendo del oriente de Venezuela, incluso del estado Falcón, que salen con cargamentos hacia el Caribe, pero también se utilizan submarinos, etcétera. Recientemente se detectó un submarino en la frontera con Guyana, con miles de toneladas, y luego, perdón, miles de kilos, y luego las embarcaciones, los pesqueros, ¿no? Que también es parte, son las vías que utiliza el narcotráfico, y desde Venezuela también. Entonces va a haber un bloqueo, eso. Y luego esta otra parte que me parece importante, que es el uso de fuerzas especiales, de la ciberguerra y hasta de operaciones encubiertas para atacar no solamente digamos, a los narcotraficantes y la infraestructura de los narcotraficantes, sino que adicionalmente el objetivo de estas operaciones encubiertas es atacar directamente a los líderes del narcotráfico en la región, y por supuesto uno de estos líderes, que lo ha dicho el mismo Departamento de Justicia, es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Es decir, ellos están acusados formalmente en Estados Unidos de pertenecer al cartel de los soles y de liderar el cartel de los soles. De modo que esto habría que ver si efectivamente Maduro se puede convertir en un objetivo de estas operaciones de fuerzas especiales o de operaciones encubiertas. Adicionalmente, ellos planean designar a los carteles como organizaciones terroristas, lo cual ya sube el tono, digamos. Ya no es un tema solamente de sanciones, sino un tema de captura, ¿no? De operaciones para capturar terroristas que están amenazando a Estados Unidos. Y otra de las propuestas es cortar el acceso al sistema financiero. Bueno, esa es otra de las operaciones que tiene que ver también con el Departamento del Tesoro, que todavía tampoco se ha nombrado a nadie ahí. Una de las propuestas me parece también bastante con consecuencias importantes. Ellos dicen que van a solicitar la cooperación de gobiernos vecinos. En el caso, por ejemplo, de países como México, Colombia, incluso Brasil. Y luego lo que plantea Trump es que si ellos no colaboran, entonces ellos van a exponer, Estados Unidos va a exponer todas estas redes de sobornos que se están produciendo en estos países, probablemente más que todo en México, pero también en Colombia, quizá en Brasil, quizá en otros países, para proteger a los narcotraficantes, ¿no? Y sabemos que en Venezuela esto es una operación, digamos, el régimen trabaja codo a codo con otros carteles. Por lo menos hay dos carteles importantes que tienen presencia en Venezuela, como el cartel de Sinaloa, por ejemplo, y el cartel Jalisco Nueva Generación, que son dos de los más importantes carteles en este momento, que van a ser un target, por supuesto. Y otra de las propuestas es considerar la pena de muerte para los narcotraficantes, que esto también es un tema bastante controversial, pero hay la intención de hacer una petición al Congreso para que esto se apruebe. Luego viene el tema aparte de este tema de la guerra de los carteles, está planteado este tema de Irán, que es un tema bastante, que tiene implicaciones para Venezuela, porque, como se sabe, hay una presencia significativa no solamente de estos grupos terroristas como Hezbollah en Venezuela, sino también la Guardia Republicana iraní, que es como la Guardia Pretoriana, ¿no? En Irán, que fue muy recientemente, el pasado 9 de noviembre, o sea, hace una semana atrás, de haber planificado un atentado contra Donald Trump. Y lo que está planteado en este momento es que Trump va a aumentar dramáticamente las sanciones contra Irán, fundamentalmente contra el petróleo iraní, por un lado, pero también para reducir dramáticamente el avance del programa nuclear de Irán. Y obviamente para coartar todos estos apoyos de Irán a grupos o sea, a la actividad terrorista en el Medio Oriente, concretamente el apoyo a Hezbollah, a Hamas y a los Houthis en Yemen. Y esto puede también tener puede salpicar, digamos, al régimen, porque hay una alianza recientemente, como ustedes saben, el ministro de Ciencia y de Comunicaciones de Irán estuvo en Venezuela, están apretando las alianzas, y luego hay una serie de cooperaciones
militares tremendas. Yo, por cierto, voy a hacer un programa hoy sobre ese tema concreto. La colaboración es intensa y esto también pudiera significar, pueda tener un impacto por parte de la administración Trump en el tema venezolano. Quería hablarles también sobre cómo yo veo la situación en Venezuela frente a este escenario que están enfrentando. En primer lugar, por supuesto, el régimen mantiene un discurso de que está fortalecido, incluso ha tratado de replantear como un reseteo de las relaciones con Trump, quiere ahora tratar de hacer las paces. Tengo entendido que hay algún tipo de cabildeo que ellos están tratando de hacer a través de otras compañías también y de otros operadores, sobre todo petroleros en Venezuela, que están tratando de convencer a Trump de que la mejor opción para Estados Unidos es negociar con Maduro, ¿no? Eso todavía es como parte de una preocupación que existe en algunos círculos que yo he percibido aquí, y hay una preocupación porque naturalmente está el tema migratorio, está el tema de las deportaciones, está el tema de la influencia de las compañías petroleras de Estados Unidos en esta nueva administración, y esto creo que va a ser parte de una pelea, diría yo, ¿no? A ese nivel de cabildeo. Pero bueno, por otro lado también hay obstáculos formidables, como en el caso, por ejemplo, de Marco Rubio, que creo que hasta donde sabemos, ¿no? Pudiera estar opuesto completamente a sentarse que Trump se siente con Maduro en este escenario. Luego está, es decir, la situación interna, como se ve, digamos, con todas las fuentes que uno tiene y con todos los reportes de inteligencia, hay una división, hay un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas, por un lado, y luego hay un gran temor porque ellos esperan que se produzca algún tipo de amenaza militar contra el régimen. Y naturalmente no confían completamente en cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas en este caso. Por eso es que ellos han estado tratando, y esto lo he estado reportando, están tratando de negociar, por ejemplo, el apoyo de la guerrilla colombiana, sobre todo para proteger la frontera con el Táchira, el tema de los cubanos que están presentes, por ejemplo, para defender toda la zona capital, están establecidos en Puerto Tiuna, e incluso han tratado de contratar mercenarios en Guyana para proteger ese flanco en caso de que, digamos, se produzca algún tipo de intervención que produzca este otro efecto dominó y que haga que las Fuerzas Armadas se volteen, o unos sectores de las Fuerzas Armadas se volteen contra el régimen. De modo que esta situación, y hay un descontento naturalmente por el tema de la ilegitimidad del régimen, es decir, sobre todo esto va a ser un tema más crucial, sobre todo a partir del 10 de enero. El régimen tiene una situación financiera bastante crítica, complicada. Muchas de las transacciones que tienen que ver con petróleo están obstaculizadas por el tema de las sanciones de Estados Unidos. Por ejemplo, este viaje reciente que hubo de Delcy Rodríguez a la India. Ella trató de hacer negocios con varias de las compañías, pero ninguna compañía quiere hacer negocios con Venezuela si eso significa violar las sanciones de Estados Unidos. Entonces, y luego la designación que hicieron de Alex Saab es precisamente para tratar de crear estas redes para procesar o lavar dinero utilizando una cantidad enorme de recursos o de trucos, pues, empresas de fachada, cuentas o facturas ficticias, contratos, etcétera. La situación es crítica verdaderamente, y el tema de las sanciones también, porque además de las sanciones hay un trabajo de persecución del dinero de varias, por ejemplo, de varias agencias de investigación en Estados Unidos, y ellos tienen el temor de que les congelen las cuentas en cualquier momento, ¿no? Están tratando de utilizar esto. Esta operación de venta de monómeros que supuestamente cogió por sorpresa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no sé hasta qué punto eso ustedes quizá pueden saber más sobre si monómeros tendría que tener una licencia del Departamento del Tesoro para que pudiera venderse formalmente, ¿no? Porque como monómeros depende de Pequiven de PDVSA, no sé si eso está considerado, pero otra vez es un esfuerzo de tratar de raspar la olla, ¿no? De obtener la mayor cantidad de dinero
de donde sea. Hemos sabido que el régimen también ha diseñado como una especie de plan B, plan de escape o de entrincheramiento, por ejemplo, en algunos lugares distintos, como para hacer una guerra de resistencia o simplemente escaparse del país, ¿no? Eso también es uno de los escenarios que está planteado. Y luego todo este tema de las relaciones que Maduro ha desarrollado con Irán, con Rusia, esto también puede tener un impacto en lo que Estados Unidos se plantee ahora como una nueva estrategia frente a estos dos países, ¿no? Hay la posibilidad, por ejemplo, de que en la negociación para terminar la guerra de Rusia y Ucrania, Venezuela entra como parte de un paquete en el cual Moscú le quita el apoyo a Maduro a cambio de levantar las sanciones de Estados Unidos. O sea, hay una serie de planteamientos que se están discutiendo en este momento. Y luego el otro tema, para cerrar sobre este aspecto de la situación en Venezuela, es que el régimen efectivamente considera que la amenaza más urgente, ¿no?, e inminente que ellos lo ven es el tema de Erik Prince, la presunta actividad o las acciones que él está planificando. Yo creo que eso hay que ponerle el ojo porque efectivamente puede ocurrir, ¿no? Y hay una cantidad de acciones que está haciendo el régimen para protegerse en ese escenario, ¿no? Es increíble, o sea, toda esta alianza, por ejemplo, con Rusia, con Irán, para proteger el tema informático, tiene que ver con eso. Y luego el tema de organizar lugares de resistencia, etcétera. Ahora está circulando, por ejemplo, un documento para prepararse para la guerra, ¿no?, con los sectores más radicales del chavismo. Es decir, que hay una situación, digamos, de mucha tensión dentro del régimen frente a lo que pudiera ser, lo que se pudiera desencadenar, ¿no?, de todas estos frentes que tiene abierto. Yo creo que la fecha del 10 de enero es una fecha clave porque a partir de ese momento ya Maduro entra formalmente en un régimen ilegítimo si se juramenta. Entonces ahí la presión va a comenzar mucho más dura. Sin embargo, creo que es posible que ocurran cosas antes, ¿no? Por ejemplo, hubo una reciente reunión hace por lo menos de un mes en la Casa Blanca, donde hubo prácticamente una promesa por parte de la administración Biden de lanzar una nueva ronda de sanciones, ¿no? Recordemos que se sancionaron primero 16, pero la lista abarca más o menos 60 personas, o sea, faltarían más o menos unas 44, pero esa fue una promesa que se hizo, no se ha hecho hasta ahora, pero es posible que ocurra en estos 2 meses, que es lo que falta, pues, de la administración Biden. No está claro todavía si Trump apoyará acciones militares, pero volvemos otra vez, ¿no?, el tema de los carteles, la guerra contra los carteles, el tema de que no necesariamente la guerra va a ser desarrollada con soldados norteamericanos, puede ser utilizando contractors, o sea, contratistas privados. Esto es un escenario también. Y bueno, finalmente, para cerrar, quiero hablar un poco sobre el tema de la oposición, cómo se ubica la oposición en esto. La oposición, digamos, desarrolló unas relaciones muy estrechas con la administración Biden para tratar de ganarse la voluntad, etcétera, pero hay algunos sectores que, y debo decirlo, ¿no?, que apostaron al triunfo de Kamala Harris dentro del grupo de la oposición y se olvidaron o no hicieron el suficiente, digamos, no cultivaron lo suficientemente digamos, al sector republicano, y es parte del trabajo que se está haciendo en este momento. Yo creo que es importante, y esto es una opinión personal, mi opinión es que este es el último autobús que está pasando, ¿no? Después de esto, si no se hace nada en estos nuevos escenarios de Estados Unidos, muy difícilmente se va a poder hacer. Y la administración tiene una narrativa, tiene un plan para desarrollar, y en la medida en que la oposición se monte en esos planes para sacar lo mejor de esos planes para la causa de la libertad de Venezuela, eso creo que sería la mejor estrategia. Bueno. Gracias por ver nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos.